Muy bien, muchas gracias. Muy bien. A ver, ¿ahora se oye? Estupendo. Bueno, pues muy bien, pues volvemos. Empezamos de nuevo. Buenos días y bienvenidos a esta nueva conferencia de las organizadas por la Comisión de Seniors del Colegio de Abogados. La conferencia de hoy se titula Técnicas para mejorar la oratoria, psicología de la comunicación. La conferenciante es Ana Maestra, a la que ya desde este momento agradecemos su intervención. Ella misma se define como periodista de formación, docente de profesión y evaluadora de educación. Es periodista, es practitioner en programación neurolingüística. ¿Qué es eso de practitioner? Pues parece ser que la denominación que se da a los profesionales que tienen una amplia experiencia y dominio de su trabajo en temas de programación neurolingüística. Incluso tienen formación para dar formación a otras personas. Entonces, es periodista y practitioner. Es creadora y docente de un proyecto que se llama Escuela de Palabras y ayuda a personas y empresas a comunicarse, a crear una imagen, en definitiva, proyectarse hacia los demás de una forma controlada. Su discurso parte de la tesis de que es imposible no comunicar. Cualquier cosa que hacemos estamos comunicando con actitudes controladas, incontroladas, conscientes, inconscientes. Al final, lo que hacemos es proyectarnos de nuestra forma de ser. Y entonces, su trabajo consiste en que enseñe a aprender a comunicar con control y placer, y es, dice ella, de las mejores cuestiones que podemos hacer en nuestra vida. El tema parece que se plantea en qué es lo que hay que decir y cómo lo hay que decir. Y sin más, pues yo le doy la palabra después de volver a agradecer pues, que esté hoy con nosotros. Gracias, Ana. Muchas gracias. ¿Me paso el micro? Vale. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y gracias al colegio por invitarme. He cambiado el título de la presentación, o sea, ha sido como una ampliación de lo que Antonio ha dicho, porque la síntesis o el resumen de la charla de hoy va a ser, bienvenido, maneras y técnicas para aprender a comunicarnos con seguridad. Aquí la mayoría sois personas que os habéis dedicado al mundo del derecho o que tenéis algún tipo de interés en la palabra, porque si no igual no estaríais aquí, y seguramente sabréis que lo que decimos, cómo lo decimos, cómo exponemos los argumentos, cómo los estructuramos, todo eso tiene una influencia determinante en si nuestro mensaje convence o no, o en si nuestro mensaje llega o no llega. Por lo tanto, hoy vamos a buscar o vamos a abordar qué elementos son aquellos determinantes para conseguir que ese mensaje llegue, pero sobre todo para estar en un estado de confianza interna que nos permita sacar los recursos que hagan que ese mensaje llegue. Así que, voy pasando por aquí. Por lo tanto, si antes de introducir qué es la PNL, hago una mini síntesis de qué es la oratoria. Seguramente todo el mundo aquí lo sabe, es lo que llamamos el arte de hablar en público. La oratoria se estudia desde tiempos de Aristóteles y antes, por lo tanto, es innegable el enorme e inmenso poder de la palabra. Sabemos que importa cómo nos movemos, sabemos que importa el ritmo, sabemos que un silencio subraya un mensaje y que un pero lo elimina. Por lo tanto, sabemos que la palabra tiene un papel fundamental. Si asumimos todos o compartimos que importa lo que decimos, lo que yo hoy propongo aquí es que abordemos... Ahora no sé cómo se pasa. Sí, ahí. Importa mucho lo que decimos, hoy trabajaremos y veremos que importa mucho lo que nos decimos y cómo nos lo decimos, porque de eso depende que seamos capaces de entrar en estados de seguridad. Si aquí sé que hay muchas personas que vienen del mundo del derecho, otras del mundo de la enfermería y yo vengo del mundo del periodismo. Tanto si se trata de tratar con pacientes, como con clientes, como con jueces, como con personas a entrevistar, la confianza y la seguridad es lo que seguramente determine que lo hagamos con gusto, con control y con placer, o que lo hagamos desde el miedo, la frustración y que nos haga pasar un muy mal rato. Por lo tanto, vamos a ver cómo se consigue desde la PNL adquirir esos recursos y esos estados de plena confianza y seguridad. Antonio, el otro día hablábamos que la PNL es una disciplina no muy conocida, así que os la voy a presentar. Es difícil definirla, incluso los que se dedican a formar en PNL tienen dificultades para definirla, pero de manera breve podríamos decir que es una amalgama, un conjunto de modelos, habilidades, técnicas, estrategias cognitivas de comportamiento y comunicación para, como pone aquí, facilitar que las personas cambien sus pensamientos y acciones en favor de otros que den mejores resultados y éxito. Esto ahora lo iré ampliando. Los creadores de esta disciplina
fueron un lingüista y un matemático, que John Grinder y Richard Bandler, que en los años 70 se dieron cuenta que había personas que eran muy eficaces haciendo unas cosas y muy malas en otras. Yo puedo ser muy buena cocinera y muy mala conductora, o que había personas que tenían mucho éxito en su desarrollo profesional y otras que ninguno. Entonces se preguntaron que seguramente debía haber una explicación a cómo su cerebro procesaba todo lo que estaba pasando y cómo lo hacía, que daba respuesta a que la conducta fuera más positiva o más negativa. Se pusieron a investigar sobre el mundo de la psicología y se dieron cuenta que había técnicas que vienen de muchísimas disciplinas distintas que daban respuesta desde lo psicológico, pero también desde lo conductual, a qué debíamos hacer o cómo nuestra mente trabajaba en casos de éxito o en casos de fracaso. Vamos a decir, fracaso personal, cada uno sabrá para él lo que es eso. Y entonces se propusieron crear este modelo, que era la PNL. Entonces, la PNL lo que hace es que trabaja sobre cómo la mente y el lenguaje, de ahí la importancia de la palabra, afectan a nuestras experiencias y comportamientos, y cómo las palabras que usamos y la forma en que estructuramos nuestras ideas, pensamientos, todo lo que pasa dentro de nosotras, puede influir en nuestras acciones y resultados. Esta es un poco la premisa básica. Es una ciencia, hay gente que la define como pseudociencia, podría estar de acuerdo incluso, para mí no es una ciencia exacta, es una ciencia útil, porque bebe de ramas de ciencias puras, como pueden ser incluso las matemáticas o la lingüística, con otras pseudociencias como pueden ser terapias de tipo psicoterapia o cognitivo-conductual. Y también haría la distinción que, incluso abordando la oratoria para comunicarnos con la máxima seguridad, la tensión escénica es algo que casi siempre va a prevalecer. De hecho, hay psicólogos que dicen que si no hubiera tensión habría más psicopatía que otra cosa. Es normal sentir ese nervio, hay expectativa, tenemos ganas de sentirnos reconocidos, de hacer bien las cosas, y por lo tanto lo que vamos a intentar es pasar del pánico, que lo tendría que tratar un profesional de la salud mental, al miedo, que es algo que la mayoría de personas que se enfrentan a hablar en público sienten, y por eso a veces me contratan. Y, por lo último, pasaríamos a la tensión. Es lo que yo puedo sentir incluso ahora, ese nervio, ese gusanillo, pero que no da como resultado situaciones negativas para nosotros, sino más bien incluso positivas. La PNL, como os voy a presentar ahora muy brevemente, nos ayudará a entender desde dónde estamos hablando, cómo nos podemos hablar y qué podemos hacer para entrar en estados de confianza. Es importante recordar que cuando no sentimos confianza, somos capaces de reconocer eso porque en algún momento hemos sentido confianza. Si no, seríamos incapaces de sentir que carecemos en ese momento de ese estado interno. Hay un cuento muy cortito que se llama Esto es el agua, que es una metáfora de dos peces que van nadando por el mar y encuentran a un pez más viejo que les pregunta: hola chicos, ¿cómo está hoy el agua? Y ellos dicen: ¿pero qué es el agua? Porque digamos que ese ambiente, ese clima en el que ellos han vivido ha sido lo único conocido, no tienen la referencia de que existe algo distinto a aquello. Nosotras, en cualquier situación o estado, familiar, personal o laboral, hablar en público es simplemente hablar. La oratoria es el arte de hablar, pero no frente a grandes audiencias solo, sino también en un entorno personal. O sea, esas capacidades y recursos se van a ampliar a todos los estados. Implica, o esa falta de seguridad que a veces sentimos, viene dada porque en otros momentos la hemos sentido. Si yo ahora aquí me pudiera sentir del mismo modo que me siento charlando con mi madre, seguramente el miedo escénico simplemente desaparecería, porque es un estado en el que yo me siento completamente relajada. Por lo tanto, lo que intenta es ayudarnos a recuperar todos los recursos de los que ya disponemos para trasladar situaciones en las que nos sentimos muy bien y nos gustamos y traerlas al momento presente. Si os interesa la oratoria o habéis hecho algún cursillo, es probable que conozcáis este quesito de porcentajes que desarrolló un psicólogo, si no me equivoco, llamado Albert Mehrabian, en el que explica que en una situación en que hay incoherencias en nuestra comunicación y algún tipo de componente emocional, que casi toda intervención tiene algún mínimo componente emocional, solo si hay incoherencias entre palabras y cuerpo, la palabra tiene más o menos un porcentaje de preponderancia, vamos a decir, del 7%. El cuerpo se lleva el 55% y lo que se llama comunicación no verbal o paraverbal, que es la voz, el volumen y el tono, se lleva cerca de un 38%. Y esto os pasará si os ponéis en vuestra propia experiencia, cuando os sentís relajadas o relajados, cuando tenéis que dar una charla frente a personas que conocéis,
o tenéis que defender un caso que sabéis pues, que está ganado o que tenéis clarísimo cómo hacer, o en cualquier otra circunstancia, o explicáis una anécdota buenísima al llegar a casa, todos los recursos de la oratoria, cómo colocar el cuerpo, cómo explicar las cosas, cómo estructurarlas, todo aquello que luego se estudia, os nace de manera automática, porque la comunicación es un proceso primario y lo vamos adquiriendo. No tenéis que pensar dónde poner el silencio, no tenéis que pensar cómo mover las manos, todo va en coherencia, porque estáis convencidos de que estáis haciendo un regalo, porque tenéis una historia que sabéis que tiene gancho, que sabéis que tiene impacto, que eso es lo que también se busca en las clases de oratoria, crear ese mensaje, pero sobre todo porque no estáis en un estado de alteración o de hostilidad, sino de plena relajación, confianza e incluso felicidad. En estados positivos, nuestros recursos, que ya los tenemos, fluyen solos. Por lo tanto, este quesito, vamos a decir, de porcentajes, todo en sí se muestra de manera coherente. Nuestra voz, nuestro cuerpo y nuestra palabra van a ir al unísono. Es muy importante aprender a entrar en estados de confianza y, por supuesto, ensayar y saber que nuestro discurso es potente, porque si sentimos que damos algo que no tiene valor, nosotros mismos ya vamos a sentir que lo que hacemos no merece tanto la pena. Pero si sabemos entrar en ese estado de confianza, vamos a poder utilizar esos recursos de una manera mucho más eficaz y vamos a podernos centrar mucho más en la construcción discursiva, porque, todo, como yo he hecho ahora, ¿no? Pues esta manera de hablar, esta manera de reafirmar las palabras y de irlas complementando, por ejemplo, a mí ahora me están haciendo de una manera bastante automática, no voy pensando dónde hacer la pausa o dónde poner las manos, porque siento que de algún modo, incluso con tensión, estoy en un estado de confianza, que yo reconozco como confianza. Si nos paramos a pensar, bueno, la confianza es un estado interno. Entonces, este estado interno, a este estado interno le preceden pensamientos e ideas, palabras que nos decimos. Pero antes de esto surge una respuesta fisiológica y una emoción. Hay una neurocientífica llamada Nazaret Castellanos que repite mucho, y estoy muy de acuerdo, que el cuerpo sabe antes que la cabeza, porque a nivel fisiológico se nos manifiestan una serie de síntomas. Por eso aquí pongo el mapa de las emociones, porque está estudiado que cada una de las emociones se manifiesta, especialmente a nivel de cambios de temperatura, en una zona determinada del cuerpo. Por eso yo tengo la capacidad también de sentir cuando estoy nerviosa o cuando estoy feliz. Y cada emoción tiene, por lo tanto, un impacto fisiológico y luego surge de ahí un pensamiento. Los estados internos es toda esa mezcla y esa amalgama, porque yo puedo estar un poco nerviosa, pero inquieta, pero a la vez un poco contenta por algo y tener emociones y sentimientos de tipo diverso. Toda esa situación genera un estado. Yo ahora mismo puedo sentir que estoy en un estado de confianza, a la vez que puede haber un poco de nervio, a la vez que hay ilusión. Entonces, los estados son como paquetitos de toda esa mezcla de las cosas que nosotros tenemos dentro. La confianza, por lo tanto, es un estado y hay que buscar qué recursos tenemos para generarlo de una manera eficaz, que no quiere decir rápida, pero sí factible. Una premisa de la PNL, además de la que ha dicho Antonio, que es imposible no comunicar, es que el mapa no es el territorio. El mapa es mi interpretación de las cosas y el territorio son los hechos. Cada una de las personas de aquí tenéis una experiencia, una edad, un bagaje y una manera determinada de analizar e interpretar las cosas. Por lo tanto, esa manera vuestra propia es la que ha configurado vuestro mapa, pero seguramente no es compartido con el mío, porque puedo ser de otra generación, porque puedo vivir en otro barrio, porque puedo tener otros intereses u otra educación. Por lo tanto, darnos cuenta que nuestro territorio es compartido, pero nuestro mapa no, ya es la primera premisa para que mi comunicación pueda ser más eficiente. Descubrir mi mapa y luego descubrir el tuyo y poder construir por lo menos un puente. Una cosa que pasa mucho cuando me contratan es que la gente tiene miedo a quedarse en blanco. No sé si os ha pasado, pero hay gente que incluso intenta evitar el salir a hablar en público anticipándose a ese estado de absoluto terror o pánico que les provoca el quedarse en blanco. Poniéndonos en este ejemplo, que es el de quedarse en blanco en medio de una presentación, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Pues que en ese mundo externo, que es el territorio, pasan cosas, ¿no? Pues yo estoy haciendo una charla, veo caras, lo capto a través de mis sentidos y en un momento dado me quedo en blanco. Eso es un hecho, no diría objetivo, pero sí diría neutro, ¿no? Me he quedado en blanco. Y como estáis ahora, vosotros me observáis y me miráis en silencio. Yo esa información que estoy recibiendo la filtro a través de filtros biológicos y culturales. Pasa a mi cerebro y yo a eso le doy un significado. En este caso podría decir, no sé qué voy a decir,
Me voy a equivocar, todos notarán que estoy nerviosa porque esa interpretación o ese significado lo vivo como algo incómodo o de fracaso. A esa representación interna, luego le sigue, como hemos visto en el mapa, una reacción fisiológica. Pues se me seca la boca, me empiezan a sudar más las manos, noto la taquicardia, intento disimular, pero mi cara se pone roja y ese estado fisiológico es algo que muchas veces es difícil de evitar. Y de repente además me viene una sensación de vacío en mi mente, ¿no? Esa es la respuesta fisiológica. Y todo eso, como hemos visto antes, provoca un estado interno o un estado anímico, en este caso ansiedad, incomodidad y autocrítica. Y finalmente, en base a eso se genera una respuesta adaptativa. En este caso, pues me podría paralizar, evitaría miraros, podría mover las hojas de una manera muy acelerada, incluso se me podría caer el vaso fruto de tener menos control de mis extremidades, vamos a decir, o de lo que me está pasando, y entraría en un estado de mayor ansiedad que retroalimenta, por supuesto, la sensación de quedarme en blanco y que seguramente sea el elemento determinante de auto-boicot, vamos a decir, para que mi presentación no tenga el resultado que yo quería, que es que interese, que es que yo me perciba a mí como tranquila, como segura, como creíble. ¿Qué pasaría si ante esto, que es bastante común, porque podría decir que el 95% de la gente que me contrata viene por problemas derivados de la falta de seguridad al quedarse en blanco o de la incapacidad de ponerse frente a una audiencia o de mantener conversaciones que pueden provocar situaciones incómodas? Entonces, ¿cómo sería si todo esto lo generáramos o lo viviéramos con, desde el punto 2 al 5, reacciones fisiológicas, estados internos, significados e interpretaciones distintas? Porque el hecho exterior, el de quedarse en blanco, puede pasar. O sea, yo no debería tener o pretender tener tanto control sobre eso, sino sobre toda la cadena de hechos posteriores, que es cómo voy a responder ante un hecho no necesariamente hostil, como es el quedarse en blanco. Porque si ahora me quedo en blanco, igual me sale una broma buenísima que me hace conectar más con vosotros. O Antonio me echa un cable y de repente siento que se genera una complicidad en la mesa que sin eso no sería posible. Hay otras alternativas. ¿Va a pasar? El primer punto, así es como yo lo trabajo al menos en mis clases, y esto viene de la programación neurolingüística, es darnos cuenta que existen creencias. El 100% de las personas que estamos en esta sala tenemos creencias, son parte de la base de nuestra identidad y nuestra autoestima y están en el plano del inconsciente. Tenemos la capacidad, haciendo psicoterapia o un curso de PNL o leyendo, capacidad de reconocer que existen y de reconocer cuáles son. Pero generalmente vamos en piloto automático y no las tenemos tan reconocidas. Las creencias limitantes, en su relación con la oratoria, son aquellas que nos dicen no lo vas a conseguir, no va a interesar, no lo tienes suficientemente preparado, no vas a resultar creíble, te vas a quedar en blanco. Y siguiendo la profecía autocumplida, hay más probabilidad de que esto suceda. Entonces, el primer paso para que esos filtros culturales a través de los cuales interpretamos las cosas remen a nuestro favor es reformularlas. Por ejemplo, si cometo un error, perderé toda mi credibilidad, es claramente una creencia limitante fruto de nuestro mapa, porque yo no sé lo que pensáis, ni si os está encantando, ni si no, todos son interpretaciones en base a mi experiencia y mi mapa, y podría transformarlo por incluso los grandes oradores cometen errores. No me gustaría ser una persona que no comete errores, porque eso sería muy poco empático, muy poco natural, muy poco real incluso. Los errores son oportunidades para conectar con la audiencia, o si me quedo en blanco, pues revisaré mis notas y sabré continuar con calma. O las personas que están ahí no quieren hacerme daño, o sea, no hay peligro. Todo eso son maneras de detectar nuestras creencias y de poderles dar la vuelta. Es un ejercicio básico, imprescindible, en cualquier proceso real y profundo de transformación de patrones para mejorar nuestra oratoria. Y de la mano de eso, ese sería como el primer puntal, que os invito a que lo hagáis, porque revisar creencias es bastante entretenido además. Salen cosas muy interesantes y otras que a veces nos pueden fastidiar un poco más reconocer. El segundo punto es trabajar o reconocer, además de nuestras creencias, cuáles son los sentidos. Primero, que los sentidos son la manera a través de la cual captamos esa información. El quedarme en blanco lo veo porque tengo vista, el silencio en la sala lo siento porque tengo oído, la propia velocidad a la que yo hablo la percibo porque me escucho a mí misma y el diálogo interno en sí mismo es también una manera de hablar y escuchar. Todo lo percibo a través de los sentidos. Los típicos, los 5, ya sabéis cuáles son: gusto, oído, olfato, tacto y vista. En oratoria, pero también en muchas otras disciplinas, en neurociencia ya se usa mucho, se introducen otros 2 nuevos sentidos que son clave. El primero es, no quiero equivocarme en su definición, la interocepción,
que sería algo así como la capacidad que tenemos de leer nuestros estados internos, como bien pueda ser la ansiedad, el hambre o el dolor. Y de modo contrario, o de manera complementaria, mejor dicho, está la propiocepción, que es la capacidad que yo tengo de leer mi cuerpo en el espacio, de sentir cómo estoy ubicada y de leer también, ahora lo estoy diciendo pero no es de definición de la RAE, de leer también cómo está mi musculatura, cómo está mi rigidez y cómo está mi cuerpo. ¿Por qué son tan importantes estos sentidos? Porque, bueno, de hecho lo pone aquí, lo que para cada persona esté bien o esté mal es muy subjetivo. Yo si digo quiero hablar bien, vale, es un primer paso, pero en PNL lo que entonces haremos es ver qué es bien y mal para ti. Quiero hablar relajada. ¿Cómo estás cuando estás relajada? Pues mis hombros están caídos, mis manos no sudan, no tengo temblores, mi voz tiene un ritmo y una cadencia que enganchan, que me hacen sentir cómoda. O sea, ese bien y ese mal también son subjetivos. Hay elementos compartidos, eso está claro, por eso hay muy grandes oradores y gente que no lo consigue. Pero luego esa consecución de éxito dependerá, no así como en un juicio, ¿no? Dependerá mucho de cómo vosotros os sentís con respecto a eso. En vez de decir lo quiero hacer bien o no lo quiero hacer mal, podríamos decir quiero expresarme con seguridad y que mi generación presente interés, que mi presentación genere interés. Eso ya es más concreto, aunque con PNL se intenta ir aún más lejos para que concretemos exactamente qué es lo que queremos sentir, o no me gustaría sentirme ansioso ni percibir desinterés por parte del público. Por lo tanto, los sentidos son elementos básicos, en mi opinión, especialmente la propiocepción y la interocepción. Si yo me sé reconocer a mí misma en situaciones de tranquilidad, si sé reconocer cómo está mi cuerpo en situaciones de tranquilidad, podré saber cuándo estoy tranquila haciendo una intervención, pero también podré copiarme a mí misma cuando quiero estar tranquila en un contexto que me está resultando hostil. Por lo tanto, una premisa básica de PNL y oratoria es cópiate a ti cuando te gustas y fíjate qué haces cuando te gustas, cómo están tus ojos, cómo está tu cabeza, qué mensajes te dices, a qué velocidad te hablas, cómo recuerdas las situaciones. Los recuerdos tienen también perspectiva, luz y color. Si os paráis a pensar en lo que os da miedo, es más oscuro y está visto más de cerca. Y en cambio lo que os gusta es más luminoso y más espacioso. Por lo tanto, los sentidos están implicados incluso en los recuerdos que nosotros tenemos de las cosas. Y esos recuerdos y esa manera de generar estados, de dar significados y de almacenar experiencias, que en un caso puedo hacer, que me encanta hablar en público porque siempre salgo exitosa y veo miradas de orgullo en un caso, si hay gente que me conoce, o de afirmación o de interés, eso que a mí me genera situaciones beneficiosas, a otro le puede generar, en base a su mapa, su experiencia y su trayectoria, situaciones muy desagradables. En esos casos en los que yo recomendaría, especialmente si se tiene que hablar en público a menudo, que en vez de intentar copiar acríticamente incluso recursos de personas que no saben ni que están replicando su mapa en otra persona a la que igual no les sirve, que exploremos dentro de nosotros mismos dónde tengo la seguridad, de qué manera yo me comunico bien, qué es para mí sentirme satisfecha, qué es para mí sentirme tranquila. Entonces desde ahí tendrá mucho más sentido que pueda copiarlo y que además pueda reconocer que lo he conseguido, porque de nuevo bien y mal son palabras bien sonantes, pero a nivel de medición de resultados son muy poco concretas. ¿Cómo voy de tiempo? Para no alargarme mucho más. Hay 32, pues 10 minutitos y ya estoy. Y luego hay otro tema vinculado a los sentidos, esta ya es la parte final, que es de hecho es muy interesante y también lo podéis hacer en vuestra casa o incluso en internet, ponéis test de sistema auditivo, visual y kinestésico y os saldrá. Porque como todo lo que hacemos, vivimos y sentimos, lo captamos a través de los sentidos, y si hay personas que tienen una dificultad en la vista o en el oído, pues seguramente potencien más el resto de sentidos, por eso hay gente que lee en braille y tiene muchísimo más desarrollado el tacto, que entra dentro del sistema kinestésico. Los sistemas de representación, que existen 3, auditivo, visual y kinestésico, son las maneras que tenemos de captar toda esa información que viene del exterior. Las personas que tenemos, aquí me incluyo la verdad, más facilidad de palabra, tenemos un sistema preferente auditivo. Quiere decir que aprendemos mejor con palabras, yo consumo mucha radio, mucho podcast, tengo un pensamiento más lineal, me gusta mucho hablar, mi cabeza procesa la información en el mismo código en el que la explica, por lo tanto hay una cierta velocidad o facilidad de expresar esas palabras
y tengo más tendencia a quedarme con los ruidos de los sitios, con las voces de la gente o con la palabra que se ha dicho, aunque todo el mundo tiene los tres sistemas, ¿eh? Las personas visuales o preferentemente visuales piensan mucho más en imágenes, tienen capacidad de pensar no tan linealmente, sino de una manera mucho más a saltos, y por eso a veces son más creativas, hablan con un ritmo más rápido y a la vez les resulta más complicado hacer una secuencia lineal de hechos, porque la manera de procesar y lo que más llama su atención no está exactamente en el mismo código, que en este caso sería el auditivo. Y el tercer tipo de sistema, que es el kinestésico, es el que hace referencia pues, al tacto, al gusto, al olfato, a las sensaciones. Son personas pues, que tienen igual más tendencia a quedarse pues, con el ambiente de un sitio. También tienen asociadas unas características físicas, la vista, pues cuando imaginamos la vista, los accesos oculares que estudia la PNL también van para arriba, cuando estamos en estados emocionales van para abajo, entonces incluso los sistemas tienen características físicas asociadas. Esto Obama lo sabe mucho porque lo han estudiado mucho por gran orador. La oratoria o el éxito en oratoria también depende de que yo sepa cuál es mi canal preferente. Yo soy tan auditiva que no hubiera hecho ni presentación, o sea, me hubiera puesto a hablar y para mí hubiera estado bien porque es como yo aprendo. Sin embargo, asumiendo que hay personas de todo tipo y que vais a tener más preferencia por entender gráficos o por entender un cuerpo en movimiento o por entender una palabra, pues hay que intentar hablar siempre para todo tipo de públicos. E incluso cuando no hay un soporte visual como en este caso, nuestro cuerpo, nuestra voz y nuestra palabra también tienen la capacidad de evocar matices, sonidos, colores, o sea, toda esa parte de comunicación sensorial que la palabra y la voz nos da, debería ir para conseguir que yo pueda llegar al máximo número de personas posibles haciendo o apelando a todos estos sistemas. No es lo mismo decir, lo veo claro, que no me huele bien, que me da mala espina, que no me resuena. Pero el significado último es lo mismo. Hay personas que dirán, no me huele bien, y hay personas que dirán, no lo veo claro. Incluso en el lenguaje cotidiano tenemos uso de expresiones que hacen alusión a cada uno de esos sistemas. Un buen orador tendrá en cuenta esto y al leer su discurso, analizan mucho los de Obama, como os digo, porque tiene todos los sistemas o se dirige a todos los públicos y están representados casi que al 33,3%, así sabré que he llegado a todo el mundo. Porque si en un mismo gesto yo soy capaz de decir, por ejemplo, digo, pues desde que somos muy chiquititos, y si hago así, intentando que eso responda a los tres canales, porque hay movimiento, porque he achinado los ojos, porque mi voz se ha vuelto más reverberada y porque he hablado como he hablado, pues igual ahí conseguiré que ese gesto lo recuerde el 80% de la sala. Y si solo digo desde nuestra más tierna infancia, pues igual solo lo recuerda el 20%, que son las personas que han tenido más capacidad para quedarse con eso. Así que ya, con todo esto, como os decía antes, la manera en que a mí me parece más interesante tratar la PNL con la oratoria, que tampoco es una disciplina muy... O sea, no es que me lo haya inventado, pero que no es que haya hecho yo un curso que junte las dos cosas, sino que me ha parecido interesante, es observar y copiar patrones efectivos de conducta, pensamiento y lenguaje. Le pregunto a alguien, ¿cómo lo haces? Y veo si lo puedo copiar, pero como a mí más me interesa es, observa y cópiate a ti mismo. Yo me pregunto cómo lo hago, yo analizo cómo está, como os decía, mi cuerpo cuando estoy en un estado que me gustaría replicar en otro momento, qué sigue mi cabeza, a qué velocidad pienso, qué quiero sentir, qué quiero ver incluso. Quiero ver caras asintiendo, quiero ver personas atentas, cómo me gusta o cómo mis sentidos me recuerdan que estoy en un estado en el que deseo estar, y a partir de ahí nos copiamos. Es un clic y es algo así como irnos a dormir, que cuando nos vamos a dormir muchas veces no estamos cansados, pero hacemos ver que estamos cansados. Y ese propio gesto de simulación nos induce a un estado de sueño. Pues un poco lo que se propone es lo mismo. Voy a fingir o me voy a copiar a mí misma cuando estoy tranquila, cuando estoy segura, cuando las palabras fluyen, cuando los recursos funcionan sin necesidad de estar todo el tiempo controlando, y desde ahí, a base de práctica, entonces se consigue que en un periodo de tiempo breve, en vez de fingirlo y hacer ver que estoy muy tranquila cuando en realidad por dentro estoy fatal, lograr conseguir y revertir estados de mucho estrés, mucho nerviosismo y mucho nervio por estados en los que la oratoria, por lo tanto, fluye
Y ahí sí me puedo acordar del curso que hice de teatro en el que me dijeron que una anécdota así o así está mejor, o en que si junto las manos aquí y hago así, eso genera autoridad. Para que esos recuerdos y recursos vengan, primero he de estar seguro, porque si no lo que haré será memorizar de inicio a fin, y si encima a medias me quedo en blanco, seguramente el autoboicot que me haga ya me impida continuar o salga de ahí sintiendo que ese ha sido el gran fracaso de mi vida, y casi nunca es tan grave. Así que, ya como cierre, la teoría es muy bonita, pero, como digo aquí, nadie aprende a bañar a nadar poniéndose un bañador mojado, así que lo que os propongo, ya sois personas muy experimentadas, si fuera un grupo más joven, por supuesto, les diría que están empezando, poneos a ensayar, no esperéis y saltad a la pista, ¿no? Que seguramente es lo que hemos tenido que hacer todos en el primer momento de nervios. Así que os invito a que estudiéis más la teoría y sobre todo a que pongáis en práctica esto, a ver si os resulta efectivo. Muy bien. Ya está, muchas gracias. ¿Comentarios, preguntas? Si no, empiezo yo. Perdón, adelante. ¿Le enviará luego por correo electrónico los asistimos o no? Si queréis, sí. Sí, claro. Muy bien. El mundo de la oratoria no tiene fin. No. Yo me resulta muy atrayente la materia y he tratado de hacer algún curso. Hoy se habla de PNL, que al final yo me quedo con la teoría, porque había oído hablar en alguna ocasión de la aplicación de PNL, no tanto al tema de la oratoria, sino, por ejemplo, a la superación de adicciones. Concretamente, teníamos un amigo, un compañero que era alcohólico. Entonces nos explicaba que una de las técnicas a utilizar para desprenderse de la adicción era justamente identificar la bebida de alcohol con algo muy, muy desagradable. Sería de copiar la situación, pero tenía que ser muy desagradable, más desagradable todavía, súper desagradable. Entonces, cuando venía la gana de beber, el tema era, digamos, justaponer esas dos ideas. Al final me parece que el tema estaría muy ligado con la gestión de las emociones. En este mismo colegio yo he hecho un curso de cómo hablar en público y ahí precisamente se hacía a través no de esta técnica, sino de la meditación. Al final era identificación de emociones, las básicas, y de reconocerlas y de intentar que no te dominaran, es decir, tú dominar las emociones. Por lo tanto, parece que el tema de poder cautivar, de llevar un mensaje, de sentirte bien cuando lo haces, está fundamentalmente con una técnica o con otra por el dominio de las emociones. Los que hemos dado clases o hablado en público o en una conferencia, hemos vivido esa sensación que se hacía referencia de quedarse en blanco. Y a mí me servía, aunque sea copiar otro mapa, en el propio, a mí me servía una historia que leí un día de alguien que tenía que dar una conferencia, va muy rápido, corre, en el taxi se deja los papeles de la conferencia y se encuentra en una situación como ahora, sin los papeles. Y bueno, se pone muy nervioso, empieza a sudar, ¿qué vamos a hacer? Habla con los promotores del tema y alguien le dice, cuenta algo en el que te sientas bien. Entonces contó su vida, como había dicho, que había vivido y resultó una conferencia súper exitosa. A partir de aquel momento, en lugar de explicar aquello que explicaba habitualmente, explicaba la contenido de aquella conferencia. Supongo que todo el mundo tiene alguna anécdota. Sí, yo. Miguel Porret. Es profesor universitario, Miguel Porret. En los años 70 hice un curso maravilloso de oratoria, concretamente era para hablar en público. Me fue muy bien. Y estaba basada en un criterio de un personaje norteamericano que se ganó la vida dando conferencias. Y no dando conferencias de lo que él quería, sino de lo que querían los demás. Lo contrataban para esto. Y ese personaje se llamaba, ya está fallecido, Dale Carnegie. Escrito, pues, Dale Carnegie. Sí. Y tenía una delegación en Barcelona. Y por eso asistí y me gustó mucho. Y no he encontrado nunca más ningún otro centro y ahora pues Antonio acaba de descubrirme uno que podría servir. Yo cuando fui, incluso me encontré con políticos que hoy pues han triunfado. Por tanto, debería ser un centro importante. No pretendo hacer propaganda, pero como quedé satisfecho, pues bueno,
y opiniones y tal y cual, pues la suelto aquí. Nada más. ¿La conocéis? ¿Lo conocéis? Al autor sí. No. Sí, es un autor de referencia, sí, a la escuela no. Sí, sí, del autor mucho, es como uno de los padres. No, pero O igual para ellos sí. merece la pena porque yo creo que los que tenemos una edad nos acordamos. Yo fui solo a una clase, circunstancialmente, fui en el año 74, o sea que ha llovido desde entonces. Y de las cosas, de las técnicas, porque ahí fundamentalmente lo que yo recuerdo era el uso de técnicas para hablar en público y para más cosas. Concretamente, el tema de la capacidad de recordar cosas. El ejercicio consistía en que estábamos en una sala, en la Fonda Europa de Granollers, me acuerdo perfectamente, y 20 personas, y pide el monitor que cada uno diga una palabra, la que se le ocurre. O sea, pues casa, banco, coche, etc. 20 diferentes. Y a continuación dice al primero, ¿recuerda las palabras que se han dicho? Uno recordaba 2, otro 3, como mucho 5 de las 20. Nos enseñó una técnica para poderlas recordar inmediatamente. La técnica era sencillísima, era la relación alfabética de las palabras. De tal forma que tú recordabas que había 2 que empezaban por la A, una por la C, otra por la E, y era facilísimo de acordarse. Yo eso lo había utilizado de una forma intuitiva en el estudio de Derecho Civil 1, siendo catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, don Federico de Castro y Bravo. Había una serie de poblaciones sometidas al derecho foral vasco, por lo tanto nombres vascos imposibles de recordar, y era una pregunta que caía en el examen. Yo ya recuerdo cómo, de una forma intuitiva, había ordenado alfabéticamente y sabía que me faltaba la que empezaba por P, por lo tanto, o por L. Tenía que ser una que empezaba por L, claro, Lequeitio, claro, segurísimo. Sí, yo recuerdo de Lequeitio y tuvo un éxito extraordinario porque pienso que era eficaz en sus resultados. Yo creo que ha merecido la pena, Miguel. Antes este señor que ha pedido la palabra. Sí. Buenos días. Muchas gracias por su intervención, muy interesante. Gracias. De Dale Carnegie yo leí en mi juventud Cómo ganar amigos o influir sobre las personas, que era el libro más importante. Y en mi experiencia personal, yo era tartamudo, bastante tartamudo, no sé por qué. Fui a esto, al otro y no conseguí nada. Entonces, en primero de carrera me hice delegado de curso. Delegado de curso, yo soy abogado y médico. Entonces, delegado de curso en la Facultad de Medicina, que había 1000 alumnos. Entonces, para enfrentarse con esa gente, ni piedritas en la boca ni nada. Solo por hacerlo bien, en un año dejé de serlo. Ahora aún tropiezo un poco con la B y con la P, pero... Muy bien. Sí, una pregunta. Alberto. Sí. Aunque claro, la respuesta daría para varias clases. ¿Consejos breves, prácticos para vencer el miedo escénico? Sí, consejos breves. Bueno, Sí. podría dar para sesiones, ¿no? Pero sí. El control del espacio es muy importante. Yo estuve en esta sala meses atrás también con Antonio y como ya conocía el espacio, visualizar el lugar y situarte a ti mismo en ese espacio ayuda mucho. Y el ejercicio que he dicho de recordar qué características lleva asociadas ese espacio es muy importante. O sea, como es casi también, no es meditación, pero hay parte de visualización. Cerrar los ojos e imaginar ese sitio como un sitio amable, ¿no? Y proyectarte a ti mismo en una situación hipotéticamente de futuro en la que has conseguido lo que querías, ¿no? Pues cómo sería si, el cómo sí funciona muy bien en las técnicas de PNL, como un puente hacia un estado en el que quieres estar. ¿Cómo sería si ya acabó la charla y a todo el mundo le ha encantado y me están felicitando, ¿no? Y empezar a dejar que lleguen así como esos átomos de sensaciones agradables para que tú te puedas imaginar a ti mismo en ese espacio de una manera en la que te gustaría. Ese sería un primer punto. El segundo sería, parte de lo que he dicho de copiarse, moverse despacio o moverse haciendo, no hacer aquellas cosas que te recuerdan que estás nervioso, ¿no? Yo cuando venía hacia aquí, igual podía estar pues, con los papeles, el pendrive, un poco más agitada, pero en vez de hacer lo que mi cuerpo me pedía hacer fruto del nervio, he hecho lo que hago cuando no estoy nerviosa, pues que es moverme despacito, hacer una llamada incluso, si tengo que parar, paro. No, como intentar replicar todo aquello que permite que tú te reconozcas a ti mismo. Luego ensayar. Ensayar es clave. O sea, yo no tenía tan ensayada igual la presentación, pero hay que tener muy claro el concepto. En los libros del Carnegie
dice una cosa muy a menudo, que es que tienes que sentir que lo que dices es algo de valor. Si no te interesa a ti, no puedes pretender que interese al resto. Por lo tanto, si el enfoque, si desde antes de empezar la charla sentimos que seguramente es que no. Si sientes que tienes algo de mucho valor, entonces simplemente estará en buscar pues, imágenes y recursos que te gusten, en que los tiempos estén bien medidos, en que tengas el control sobre el concepto. Pero como segundo punto sería que lo que tengas que decir tú sientas que tiene valor. Y grabarse es un recurso bastante útil cuando se quiere tener una imagen exterior de cómo estamos siendo percibidos y de cómo nos expresamos. Porque hay el efecto cámara, o sea, yo cuando doy clase estoy hablando como hablo ahora con Antonio o con vosotros sobre algo y me cuentan lo que quieren trabajar. Entonces digo, vale, ahora cuéntamelo como si te estuviera grabando. Bueno, pues buenos días, mi nombre es José, entonces se convierte en una cosa como ortopédica y falsa, y entonces el ejercicio es, vale, ¿qué estabas haciendo antes? Habla igual, por eso el recurso este que os digo de habla igual, deberás tener otro tono, yo aquí soy un pelín más vehemente que hablando con mi madre igual, o no, depende del tema, pero más o menos mis recursos son los mismos, me reconozco a mí misma. Entonces, si te pones a grabar, llegará un punto en el que igual te verás desde fuera y te gustarás, sabrás reconocer qué estabas haciendo y cómo lo estabas haciendo para expresarte así, y ahí, a base de nadar, 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 en este caso, vas reconociendo y vas teniendo más acceso a que haciendo así, porque para mí cada experiencia es nueva. Tengo que reformular la creencia, a ver, es el colegio de abogados, si son abogados hablan muy bien. No, entonces ahí te pones a hablar de creencias, a mirar las creencias, pienso en el espacio, me muevo lento el ensayo, pero en cuestión de pocos segundos llegan esos recursos. Por lo tanto, la práctica lo que hace es que no que desaparezca el nervio, sino que vengan rápido a ti los recursos, como si te vienen leyes, pues tengo todas en la cabeza, ¿no? Para poderlo manejar y disfrutar. No solo es manejar, que también es disfrutar. No sé si he respondido, pero... Desde las vivencias personales, yo recuerdo las primeras veces de tener que dirigirme al público y a propósito de lo que decías del moverse despacio, lo que hacía era, como tenía ese miedo al enfrentamiento, era ponerme muy debajo todo lo que se podía, si había alguna posibilidad de poner una pantalla lo más alta que fuera posible y por supuesto mirando el papel. Es así, seguro que todos lo habéis vivido. Me di cuenta cuando empecé a hacer justo lo contrario, era moverme, es decir, enseñarme a mí mismo, es decir, si no soy más feo, incluso hay quien dice que soy más que nadie, quiero decir, y no pasaba nada, y me podía mover, y podía mirar a las caras, y no pasaba nada, la gente no me odiaba. Eso fue desde aprendizaje propio y incluso de un resultado extraordinario. Yo recomiendo moverse, si se puede. Estás informando en sala, probablemente el juez te va a decir, haga favor de volver a su sitio. Pero si es posible, yo creo que va muy bien el moverse por la sala. Lo que decía, hablo también de mis experiencias para remachar algunas de las cosas que nos decía Ana. El tema de visualizar el tema. Parece importantísimo, si tienes que hablar en un sitio que no conoces, ir antes, yo llego antes, una media hora antes, y hacerte con el sitio. Es como cuando te vas a poner una americana. Lo sientes tuyo, sabes las distancias, los sitios, los colores, quiero decir, ya entras cuando empiezas y ya no tienes que empezar a fijarte, ya lo has asumido todo eso. Estás ya en un entorno del agua del pez, ¿no? Ya es tuyo aquel entorno. Y la generación de la confianza, ya decía, ensayar y grabarse, yo creo que es casi lo mismo, va muy bien. Y una vez que lo has ensayado y dices, es la última vez, puedes dejar pasar horas, no pasa nada, quiero decir, no hay cosa peor que un examen o una presentación en público, intentar mejorarla en los 5 minutos antes de la presentación. Total. No, la noche de antes, el día de antes y dejar tranquilo. Porque va a quedar lo que tiene valor, no la última aportación, aquello en lo que realmente crees que es lo que va a servir. Y una última aportación también desde mi propia vivencia. La ponente es ella, quiero decir que no me pase. Y es el creer que tiene valor. Y eso a veces significa un posicionamiento también respecto al auditorio. Cuando ves que alguien, especialmente gente joven, me ha pasado, que están hablando o que están riendo o que están mirando al móvil, oye, yo he estado una semana, he estado 2 semanas preparando aquella conferencia. No, tiene valor. Señores, si a ustedes no les interesa, váyanse al parque, que van a estar muy bien y se forman un pitillo. Pero aquí les exijo que se comporten porque yo lo que estoy diciendo no sé si es bueno o malo, pero yo me lo he trabajado, me lo he currado y por tanto tengo derecho a exigir respeto, porque tiene valor lo que estoy haciendo. En general ha funcionado, nunca me encuentro que hayan respondido, quizás porque eran más jóvenes que yo y tenían respeto. Hay una película sobre esa
cuestión que usted, famosísima, sobre los tartamudos que consiguen hablar, hay una película muy buena. El discurso del rey. El El discurso del rey. Con un buen actor. Dos cosas. Una, a mí me parece imprescindible llevar la charla escrita, por si acaso. Y otra, tener la seguridad de que lo normal es que tú sepas más que el auditorio del tema que vas a tratar. Ese pensamiento es súper eficaz. Sí, porque el miedo es eso, el miedo, sobre todo las primeras veces, es que pueda haber alguien que te haga esa pregunta incómoda o que incluso te rectifique. Eso que acaba usted de decir no es así. La ley se modificó, la Ley General de Seguridad Social se modificó en el año 92. El 164 del recargo de prestaciones no contempla ya el apartado C al que usted ha hecho referencia. Ese guía que te pasa siempre por la cabeza, efectivamente, sabes más y si te has colado, pues pides perdón y se acabó. No, ahí haría el matiz. ¿Qué creencia hay debajo para que tú pienses que si alguien te corrige, todo lo otro se derrumba como un castillo de naipes, ¿no? Pues si me corrigen, agradeceré la aportación y no pasará nada. Y tomaré nota. Aunque sea mentira, pero puedes actuar así, ¿no? Espera. Perdón, hay una palabra pedida por Antonio Gorrita. Antonio. Yo creo que no me ponga de pie, pero es que tambaleo un poco. Esto, me ha encantado oírla. Perdona, no, está hablando Antonio, luego. Usted pronuncia muy bien y emplea el tono adecuado. Yo no sé, dice que usted enseña a sus alumnos, no sé si es que hay alguna asignatura en alguna universidad que dé clase de oratoria. Yo como abogado me extraña muchísimo que en la universidad no haya una asignatura que sea de oratoria, porque después cada uno habla como puede y según puede. Entonces, yo tengo algunos libros, uno que se llama Saber escuchar, Saber hablar en público, Saber preparar una conferencia. Son unos libros que te demuestran que hay muchísima ciencia en torno a la oratoria, ¿no? Yo le pregunto a usted si esto es necesario o sería necesario crear una universidad o una asignatura fija en cuanto a oratoria. Escuela de palabras. Sí, bueno, claro. Mucha gente habla sin saber, no se le entiende mucha gente. Yo a veces escucho y no entiendo lo que dice la gente porque habla muy deprisa, porque pronuncian mal, porque no silabean bien, etcétera, etcétera. Nada más que esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que no existe igual alguna carrera específica, pues que en algunos casos ya no oratoria, en algunos casos yo creo que en medicina no existe ni comunicación, que lo importante que es comunicación, creo que en enfermería sí, es que el otro día lo hablaba con una amiga yo hice periodismo e hice la asignatura de televisión y radio, pero tampoco me enseñaron a locutar, me enseñaban a redactar en base a esa estructura. Y si uno locutaba bien, fenomenal, y si locutaba mal, te daban 4 herramientas insuficientes. Creo que no existe, creo que debería existir. Existen pues escuelas privadas, ¿no? Pues, bueno, es que claro, cada una es de su padre y de su madre y son gustos y estilos. No todas me encajan tanto a mí, hay algunas que mucho, pero al final son sí, escuelas privadas, porque no, como tal no existe, y España es un país en el que igual no se le ha dado especial importancia. En la escuela no se ha fomentado esa exposición, entonces lo vamos arrastrando de por vida, tomando sumiales y ya está, ¿no? Ahora, de todas formas, creo que sí, ¿eh? Yo veo ¿Sí? a mis nietos, a mis hijos no, pero a mis nietos que tienen presentaciones... Igual por las redes, algo así. No, y les obligan a que hagan presentaciones de temas, que se lo preparen y que hagan la presentación, lo cual significa pues enfrentarse a la clase y después... Un momento, Pilar, que hay una palabra pedida por un compañero, luego tú, luego tú, que ha pedido este señor. Sí. Antes que tú. No, puede hablar ella. Venga. No, ya sabemos toda la frase esa famosa de lo breve, si lo bueno es breve, 2 veces bueno, ¿no? Pero el problema mío, por ejemplo, en una conferencia, ¿cuánto tiempo ha de durar la conferencia para no aburrir a la gente? Yo como os decía antes, yo que soy muy auditiva, escucho conferencias largas y no me aburro. También es cierto que a veces si estoy en casa y es por internet puedo cocinar mientras. Pero yo puedo escuchar una charla de 1 hora y media y me está bien. Creo que para la media, 40 minutos o 50 como mucho sería un tiempo prudencial. Y está demostrado que también trabajar por bloques de 15 minutos, cuando se está haciendo presentaciones o docencia, es interesante. Si se tiene que continuar con eso, intentar que haya momentos de ruptura muy evidentes para que haya un cierto, ¿no?, como descanso y que se pueda memorizar aquello que se ha dicho.
Lo que es interesante, independientemente del tiempo, es que antes de empezar ya se sepa, porque la incertidumbre en estos casos pues nos genera malestar. Entonces, si yo tuviera, aquí ya sabéis cómo funciona y el tiempo más o menos se sabía, pero si no lo supierais, pues os hubiera dicho a qué hora aproximada quiero acabar, cuánto va a durar, qué temas vamos a tratar y así como tenéis la posibilidad de medirlo. Entonces, avisar siempre es importante. Ahora sí, Pilar, venga. Yo de todo lo que se ha hablado, influye mucho, lo que se ha dicho, donde has nacido, la educación que te han dado, la familia donde has vivido, para poderte comportarte como hay que ser. Y luego también influye mucho las circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Cada circunstancia es diferente de cada persona. Y luego los cocientes, como el mínimo son el 70, pues una persona de 70 nunca puede actuar igual que una de 100. Entonces es muy complicado todo esto, no es tan sencillo. Sacarlo adelante no es tan sencillo. No. Yo así lo veo. Es complicado porque influye mucho el cociente. Y el 60% de la humanidad lo tiene limitado. Y solo el 40% lo tiene bastante bien y el 20% muy superior. Y ese 20% se aprovecha del resto. Eso es cierto. No digo ninguna mentira. Y el listo vivirá siempre del tonto. Pero también ahí te diría que a nivel de creencias he tenido alumnos que se consideraban muy... La verdad, no. Sí, sí. Hay cosas que comparto, pero sí que haría el matiz que muchas veces hay gente que tiene la creencia de que por ser más inculto o por estar menos formado no tiene nada de valor que aportar y muchas veces es al revés. O sea, que yo no he escuchado lo que a mí me genera real interés. Y no son personas, algunos de mis alumnos, por ejemplo, que tengan estas dotes de oratoria como Obama, pero que a mí tampoco me atrae tanto eso, porque si yo quiero que me expliquen una anécdota o una historia o me indiquen la dirección para ir a un sitio, igual prefiero naturalidad y originalidad que no esa cosa tan grandilocuente. Entonces, también está ahí la creencia, porque para mí cualquier persona puede tener algo de valor a aportar, porque yo igual no sé cómo funciona algo muy cotidiano, muy concreto, y si me lo saben explicar, pues para mí hay un regalo. Y como os decía, si es coherente la manera de explicar, aunque no sea una persona tan inteligente o tan formada, yo ya lo disfruto porque no me rechina. Lo que queremos también es hablar con la gente y que no nos rechine, ¿no? Que no de esa sensación de vergüenza, o como hacía Antonio, que se escondía, eso rechina más que lo contrario, que es estar con una postura tranquila. Entonces, la persona se expresa de una manera tranquila, hay gente que igual no valdrá la pena y que no querremos en nuestra vida, pero luego romper la creencia de que todo el mundo tiene algo a aportar, yo creo. Y que todo el mundo puede trabajar esto y le será beneficioso a su nivel para tener una cita, para conseguir un trabajo o para dar una charla. Sabes que vale para todo. Más cosas. Damos por finalizada la sesión. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Antonio, gracias. Muchas gracias. La próxima sesión, próximo jueves.